Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio. El texto en Ediciones Amorortu, ahorita no tengo mis libros conmigo, son los libros verdes. Ajá. Standard Edition, traducción por James Strachey y luego Luis Echeverry. Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Texto escrito por, por Sigmund Freud en 1896. Voy a terminar el lapsus. Texto escrito por 1896 en Sigmund Freud, eh, en el cual el doctor Freud hace algunas observaciones, algunas puntualizaciones sobre un fenómeno, digámoslo así, clínico. Recordemos, Freud no era psicólogo, Freud era un médico con experiencia y con formación en neurología, pero esto quiere decir, para sus tiempos, para su época, para su lugar de estudio, una actividad que principalmente se desarrollaba en el laboratorio con un microscopio. Ajá. Obviamente, esto quería decir cuando las personas o cuando los animalitos morían, abrían el cuerpo en un laboratorio, ponían muestras del cerebro o de los nervios en un microscopio y se dedicaban a observar. Ajá. Estoy hablándoles o describiéndoles no del psicoanálisis, sino de lo que hizo Freud antes del psicoanálisis, incluso antes de establecer contacto con Jean-Martin Charcot en Francia. Pero una introducción muy amplia no quiero darles, queridas, queridos. Estoy contextualizando el texto. Estoy poniéndole una identidad histórica. Ajá. 1896, después de Charcot, después de estudios sobre la histeria. Ajá. Es decir, lo que estamos por leer y lo que ya hemos leído forma parte de una trayectoria. Ajá. Esto fue lo que leímos el video pasado y lo leímos también con una pequeña introducción de una presentación que estoy haciendo. Ajá. Sobre salud mental. Ujú. No voy a explicar mucho. Esto que están viendo en pantalla son ustedes, digamos, lo están previendo. Es algo que haré no solo para YouTube, sino para otras plataformas de educación. Ajá. No entraré mucho en detalle, ya hablé de esto el video pasado, solo digamos que lo que hoy entendemos por salud mental tiene una larga historia y una historia que, digamos, no separa claramente entre ciencia y religión. Ajá. Ya hablaré en otro momento y esta presentación que están viendo, cuyo creador soy yo, no la van a encontrar en ningún lugar de internet y mucho menos creada por una inteligencia artificial. Ajá. Esta presentación, ahorita están viendo, digamos, de manera rápida algo que vimos con más detalle el video pasado, pero aquí incluí otro nombre. No incluí aquí a Sigmund Freud. En esta evolución del pensamiento científico puse al final a Auguste Comte, el creador de la sociología, pero también el fundador de un movimiento filosófico llamado positivismo filosófico. Ya lo llegarán a ver ustedes. Este video que están viendo, bueno, la presentación con todos los datos, lo verán gratis en YouTube. El curso completo tal vez esté en YouTube porque estoy viendo también una pestaña que dice cursos, en la cual yo publicaré cursos de psicoanálisis, pero cursos bien, no nada más videos como este que estoy grabando en el cual voy a leer. Esto ya es algo que me queda pendiente, pero queridas, queridos, hablando de enfermedad mental, ya lo llegaremos a ver, hablamos no de una cosa por la cual debamos estar preocupados, no. Hablamos de un acuerdo político. Y con político no quiero decir una cúpula política que busca dominar al mundo. No, 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 queridas, queridos, este no es un canal conspiranoico. Aquí tomamos la política como una actividad humana cualquiera, como hacer dulces, pero obviamente la actividad política
aunque ustedes no lo crean, los obedece a ustedes en una dinámica psíquica escindida. ¿Qué estoy diciendo? Es decir, la política, en este caso médica, de la salud mental, obedece al poco poder que tienen los médicos. Poco poder, y lo enfatizo. Cuando un doctor, supongamos, me enfermo de gripe, voy con el médico, le pago para que me diagnostique y me dé una receta para un medicamento. Ajá. Ahí finaliza el poder del médico. Ajá. Y por supuesto, Freud era médico, queridas, queridos, y estoy haciendo una trayectoria lógica. Ya lo llegarán a ver a detalle. Por el momento diremos que este texto es una exposición del doctor Sigmund Freud sobre lo que ocurría en su diagnóstico, en su clínica médica, antes de publicar un librito llamado La interpretación de los sueños, pero después de haber publicado un librito llamado Estudios sobre la histeria, en el cual y, entre otras cosas, Freud y su colega, su senpai, Breuer, Joseph Breuer, si gustan pronunciarlo así, notaron una cosa muy particular. Parece que los pacientes no quieren curarse. Así. Así resumo con esa frase, estudio sobre la histeria. Hay poder en la enfermedad. También lo podemos decir así. Ajá. Y entonces, poquito a poquito, Freud camina, no de la medicina a la psicología, no, de la medicina al psicoanálisis. La psicología, como ustedes y yo la conocemos, siendo yo un profesional de la psicología, nace, podemos decir, desde Wilhelm Wundt o Wilhelm Wundt, como gusten pronunciarlo, y es curioso, un contemporáneo de Freud. Freud pudo haber escogido estudiar con Charcot o con Wundt, y Freud quiso estudiar con Charcot en la Salpêtrière en Francia, no con Wilhelm Wundt en, creo que Alemania, que le quedaba más cerca y tenían la facilidad de hablar el mismo idioma, pero no lo quiso así. Freud se fue, estudió hipnosis con Charcot, regresa para practicar la hipnosis y dice, espérame tantito. Ahí es donde cae este texto. Ajá. Espérame tantito, porque, ¿qué creen? Hablaremos hoy de la etiología específica, el origen único de la histeria. Que estuvimos hablando de histeria el video pasado, breve contexto. La histeria fue una enfermedad mental hasta que los médicos dijeron, esto como que no lo entiendo muy bien, se va de mis manuales médicos. Y lo hemos visto, lo llegaremos a ver más a detalle en el video que les estoy preparando y en el video que estará mucho más extenso para curso o como curso. Ajá. ¿Por qué? No solo los médicos dijeron, no veo nada, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, o histeria no existe, neurosis, no sé qué es eso, pero al mismo tiempo, eso no quiere decir que la neurosis y la histeria dejaran de existir. Simplemente quiere decir que los médicos, psicólogos, psiquiatras no la tienen en sus manuales diagnósticos. Ajá. Es como decir, para mañana no existe la gripe, la llamaremos SNUF. Y entonces, pues, por acuerdo médico, ahora todos decimos, estás enfermo de SNUF, cuando es una cuestión puramente lingüística. Ajá. Como profesional de la psicología y como estudioso de lo que los médicos llaman salud mental, les puedo decir que para 1980 todavía la homosexualidad era considerada enfermedad mental. Hay círculos de doctores médicos, no psicoanalistas o no psicólogos médicos que no creen que el autismo sea una enfermedad mental. Hay círculos también de profesionales de muchas ramas en las cuales activa, activamente se oponen al ejercicio de la psiquiatría. Hubo un movimiento histórico en Estados Unidos particularmente y liderado por líderes
religiosos en el cual se llamó antipsiquiatría, pero de eso no vamos a tratar ahorita. Estoy dando un contexto. 1896, no es Freud quien propone la histeria, de hecho lo hemos visto, lo vieron rápidamente en la presentación. Fue el mismo Hipócrates, el padre de la medicina, quien presenta un avance para su época, diciendo, no, 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 esa mujer no está poseída por demonios, es que a esa mujer se le mueve el útero por distintas partes del cuerpo, y eso es la histeria. Aunque ahorita podamos decir Hipócrates estaba mal, era una forma lingüística de concebir, digámoslo así, una hiperexcitabilidad o una particular sensibilidad de mujeres. El avance, un primer avance que hace Freud antes del psicoanálisis, es decir, también hay hombres histéricos y por supuesto que por todo eso está usted loco, doctor Freud. Yo no lo digo, lo dijeron los médicos de su época. ¿Por qué? Pues porque también la histeria era una forma de condenar a las mujeres. Ajá. De ahí poquito a poquito, no es que el doctor Freud se haya constituido en pilar teórico del feminismo, no, a pesar de que algunas colegas argentinas digan lo contrario para el año 2026. Poco a poco, el doctor Freud pone el dedo en la llaga al decir la medicina sirve para, ¿cómo se dice? Empieza con D, la discriminación. Ajá. Cuando Freud practicaba la medicina, decirle a un hombre o mujer neurótico, es decir, no quiero saber de ti, vete para allá, no tienes cura, no te quiero ver. ¿Me explico? Y no fue Freud, fue Charcot, pero de manos de Charcot, Freud empezó a hacer algo tan lógico como difícil como revolucionario, escuchar. Escuchar no se aprende en la escuela, queridas, queridos. Escuchar es una habilidad que se adquiere a través de la práctica y que se sostiene hasta donde nos es posible como seres humanos. Vamos a ahora sí a entrar en razón el origen específico de la histeria que James Strachey, les voy a mostrar rapidito la introducción por James Strachey, no la voy a leer porque ya la leí, se las dejo en la descripción y mientras voy anotando aquí. Eh, Video de estándar, Standard Edition, la primera lectura que hice de este texto fue únicamente del texto que están viendo en pantalla. Si lo están viendo en pantalla, correcto. No lo voy a leer, solo se los voy a pasar por la pantalla. Si gustan leerlo ustedes, pónganle pausa. Este no es Sigmund Freud, este es James Strachey, su traductor del alemán al inglés, y que luego Luis Echeverry nos lo pasó al español. Ajá, Luis Echeverry me parece, no, no me acuerdo. Pero esta es la introducción, contexto histórico. Parte de lo que les dije, otra parte, digamos, más profunda, a veces como secundaria, pero todo esto escrito por uno de los discípulos de Sigmund Freud. Ya lo compartí, ya lo leí, ya lo comenté. Ahorita no me voy a detener, más que solo para mostrárselos en pantalla. Ajá, etcétera. James Strachey lo firma. Ahora, esto lo vimos el video pasado. La introducción, estas ya son palabras de Sigmund Freud. Y llegamos al capítulo número 1. Lo nombran igual los dos traductores. Etiología, que en el contexto médico, en la comunidad médica, quiere decir el origen. Ajá. Etiología, eto o etos. Ajá. El estudio del origen, el estudio de los comienzos, el estudio de, digámoslo así, el nacimiento o el desarrollo de algo. Ajá. ¿De dónde viene? Vamos a comenzar con Luis López Ballesteros. Dice Freud, ya en otras ocasiones anteriores hemos expuesto, Breuer y yo, la teoría de que los síntomas de la histeria solo se nos hacen comprensibles cuando nos referimos a experiencias de efectos traumáticos o traumas psíquicos de carácter sexual. Antes de avanzar, queridas, queridos, trauma es una palabra que cada ser humano le asigna un significado.
De eso trata el psicoanálisis. Así podemos hacer investigación. ¿Qué significa para ti la palabra padre? Estoy aproximándome a lo que después, ya con el psicoanálisis, Freud llamaría complejo paterno, pero no nada más hay complejo paterno. Hay complejo materno, hay complejo de Edipo, complejo de, digámoslo así, trauma. No como un pobrecito, pobrecita, estás traumado, yo te apapacho. No, no, no. Si algún terapeuta hace eso, queridas, queridos, más bien tengan mucho cuidado. No saben ustedes cuánto abuso sexual abunda en la comunidad de terapeutas, sean profesionales o no de la psicología. Ajá, porque los psicólogos y las psicólogas también tienen su corazoncito que a veces buscan aterrizar en su población de pacientes. Cuidado, queridas, queridos, cuidado. Pero esto lo digo como profesional de la psicología y como, digámoslo, un experto en atención a víctimas del delito que lo soy, aunque no cuente, digamos, con estudios en criminología, cuento con 13 años comprobables de experiencia y también como un profesional de la psicología preocupado por lo que algunas personas hacen de su ciencia o de su disciplina. Ajá. Y ya como psicoanalista, simplemente les digo, la vida ocurre. Y nosotros, como seres vivos, porque un psicoanalista, primero que nada, está vivo, nosotros como seres vivos dominamos sobre nuestro trauma. En primer lugar, trauma no quiere decir una razón por la cual debamos iniciar denuncia o debamos odiar a la vida, sino el trauma es una marca. Y el trauma más grande en la vida de todo ser humano es el amor. Oye, pero bla, 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 bla. Adelante. No se trata de decir, es que, justamente, en estos momentos de la evolución de las teorías freudianas, lo que Freud va a llegar a decir en un momento de esta exposición es más o menos esto. No sabemos hasta qué punto, pero gran parte de la población infantil fue víctima de abuso sexual o de violación por parte de sus cuidadores. La teoría de la seducción se le conocía. Ajá. Teoría que Freud después desechó. Ajá. Ya lo veremos, queridas, queridos. Se los anticipo como estudioso de la obra de Freud y como ya un conocedor, digamos, bastante avesado de la misma obra de Freud y de su desarrollo. Hay un momento en el cual Freud dice, no, no es un evento real. El trauma real sobreviene a partir de una fantasía infantil. ¿Qué? Es sencillo. Queridas, queridos, corríjanme si me equivoco. La mayoría de ustedes son adultos, hombres o mujeres. Son adultos, entre otras cosas, porque aprendieron a cuidarse. ¿Y cómo aprendieron a cuidarse a ustedes mismos? Aprendieron a ir al baño, aprendieron a comer a sus horas, tal vez aprendieron a hacerse de comer. Y todo ese aprendizaje fue lindo, todo ese aprendizaje fue como caminar en pétalos de rosa o algún momento de ese aprendizaje fue violento hacia ustedes. En algún momento de su propia formación de carácter, en un momento en el cual ustedes iban adquiriendo poder sobre ustedes. Sostener ese control sobre ustedes, sobre su cuerpo, sobre su deseo, fue sencillo, hablando de otros caracteres del trauma. Y por supuesto, ser un ser humano productivo en cualquier sociedad donde ustedes estén, es sencillo.
¿Cuántas veces no se han tenido que callar? He ahí otra cara del trauma. Que el trauma es natural frente a cualquier hombre o mujer que ha decidido vivir en sociedad, limitándose a él mismo o a ella misma. Entonces, queridas, queridos, el psicoanálisis no victimiza. El psicoanálisis no dice, pues ni modo, así es la vida. No. El psicoanálisis, frente a la experiencia cruda, calla. Y por supuesto, no se trata de consolar, no somos sacerdotes. No se trata de decir promesas falsas. Tranquila, tranquilo. eh, eh, el día de mañana será mejor. No, queridas, queridos, la vida no sabemos hasta qué punto, en sus detalles más finos, es de lo más cruda, fuerte, apabullante, más allá de nuestras más atrevidas fantasías e imaginaciones. La vida, y por supuesto la vida misma no nos va a pedir permiso. Entonces, puedo presentar aquí el psicoanálisis, no el texto que estamos leyendo, el psicoanálisis como probaditas de verdad, como pasitos hacia esa vida fortísima. No se trata de una transmisión dogmática, de un complejo de Edipo, principio de nirvana, principio de placer y te callas. No, te escucho. Y ¡pum! A partir de la cotidianeidad, no introducir dogmas virulentos, sino introducir la dinámica de la vida, la dinámica de la ciencia, no una dinámica estadística, sino una dinámica de sí, eso es. Pero ahorita lo estoy presentando así, queridas, queridos, por mi experiencia clínica, por mi paso por el psicoanálisis, por mi experiencia también en la psicología. El texto literalmente nos habla de estudios sobre la histeria, como les venía diciendo, que acá en la otra traducción lo encontrarán básicamente igual. Fíjense, acá dice James Strachey, nota número 6, por supuesto, comunicación preliminar, que es parte de estudios sobre la histeria, y las neuropsicosis de defensa. Este texto se los dejo en la descripción. Fue, digamos, como la primera parte, entre comillas, de este nuevo texto que estamos estudiando. Ajá. Permítame un segundito. Comunicación preliminar. No, este no es. La primera parte es, ¿cómo se llama? Un segundito. Neuropsicosis de defensa. Neuropsicosis. Ok. Estudios sobre la histeria. Estos estudios sobre la histeria los tenemos tanto en la traducción normal, digamos la que está menos en pantalla, de Amororto Editores, como una lectura comparada. Todos los estudios que debo señalarlo también, en los estudios sobre la histeria hay una parte clínica, una parte de historiales clínicos, pacientes. Ajá. Lo que los doctores Freud y Breuer o Breuer lograron recordar y escribir, ujú, de su tratamiento con pacientes histéricas. Ellas fueron mujeres, pero en la traducción de Luis López Ballesteros falta el historial clínico de Ana O, un historial clínico de Breuer o de Breuer. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Por supuesto, el historial clínico de Ana O sí lo tenemos estudiado en su edición de Amorortu.
Y no solo ese, sino que para este momento de grabado este video, YouTube o encontrarán en mi canal toda la obra completa de Sigmund Freud, estudiada y comentada como lo estamos haciendo ahorita. Toda. Me costó cerca de 800 horas. Pero, por supuesto, hay más tiempo que vida, dice el texto. Lo que hoy me propongo agregar, dice Freud, a lo que ya, a lo ya expuesto, como resultado uniforme del análisis de 13 casos de histeria, se refiere por un lado a la naturaleza de estos traumas sexuales y por otro al periodo de la vida individual en el que acaecen, en el que ocurren, digámoslo así. Esta palabra, acaecer, ujú, el verbo. Para la causación de la histeria, no basta que en una época cualquiera de la vida surja un suceso relacionado de algún modo con la vida sexual y que llegue a hacerse patógeno por el desarrollo y la represión de un afecto penoso, digámoslo así. Despacio, despacio. Primero, 1896, antes del psicoanálisis, aunque debemos también señalar que aquí están viendo ediciones Amorortu, los libros verdes. Tengo mis ediciones Amorortu por allá, pero no quiero ir por ellas. Esto está en el volumen 3. El volumen 3 se llama Primeros Escritos Psicoanalíticos. Ajá. Podemos decir, para este momento, ya lo hemos visto incluso en los videos pasados, el doctor Freud comienza a usar la palabra psicoanálisis. Ajá. Sin embargo, el psicoanálisis, no solo como método de estudio de los fenómenos mentales, no solo como, digámoslo así, herramienta médica, aparece hasta el año 1900 con la interpretación de los sueños. Ajá. Para este momento, estamos hablando de un periodo de transición entre la terapia catártica, que quiere decir básicamente te hipnotizo y luego quiero que tú, hipnotizado o hipnotizada, me hables de ese evento en el cual ese síntoma neurótico apareció, porque es algo que no querían hacer los pacientes conscientemente. Por supuesto, la hipnosis entra y sale de escena cuando el doctor Freud, entre otras cosas, se da cuenta que es un mal hipnotizador y empieza a tomar otros elementos como la sugestión que provienen justamente de su práctica hipnótica. Ajá. Entonces, queridas, queridos, cuando aquí hablamos de trauma, el doctor Freud y el doctor Breuer quieren decir cosas de las cuales la gente no quiere hablar, específicamente nuestros pacientes. Entonces, es ahí, a partir de la hipnosis, cuando comienza Freud a separarse de la medicina. Ujú. Y empieza a señalar un fenómeno que no tiene que ver, digámoslo así, con una gente que viene y nos dice, esto es bueno y esto es malo, y por eso no tienes que hablar de eso, sino más bien es que me da pena. Yo no quiero hablar de ciertas cosas, de ciertos temas, de ciertos eventos, porque me da vergüenza lo que siento, lo que eso genera en mí. He ahí la represión. Ujú. Decía mi analista, decían los analistas con los que me formé, de eso no quiero saber, pero sé, de eso no quiero hablar. Ajá. Pero al mismo tiempo, y esto no lo decían mis formadores, esto lo puedo decir por mi clínica, por mi práctica de psicoanálisis, no de psicología. Al mismo tiempo de que yo no quiero hablar de eso, eso es tan importante para mí, de forma tal que al no hablar de eso, siento un nudo en la garganta nada más de pensarlo. No lo he dicho, pero lo siento aquí o lo siento acá, me duele la cabeza.
o siento como me hormiguean las manos. Ajá. Es ahí, queridas, queridos, cuando para el año 2026 podemos empezar a notar al psicoanálisis no como una práctica universitaria, sino como un discurso y ciertamente una práctica no en todos los países del mundo, sino en algunos. Y yo diría, tengo contacto con psicoanalistas españoles, argentinos. Bueno, digo, tengo contacto porque estuve en algún momento cercano en contacto con ellos. España, Argentina, Francia, ¿de dónde es? Creo que sé que es de Medio Oriente, pero no me acuerdo de qué país es. Creo que me dijo Hungría, no me acuerdo. Pero bueno, tal vez lo estoy confundiendo con otro país. Solo sé que su nombre es como árabe. Lo voy a investigar, porque no me acuerdo ya. Esto a través de redes sociales, por supuesto. Y sé que en México hay instituciones de psicoanálisis, no psicoterapia. En la Ciudad de México, en Puebla, me parece. Pero bueno, queridas, queridos, ahorita regresamos al texto. Eh, el psicoanálisis no es necesariamente una práctica psicológica. El psicoanálisis es más bien, primero que nada, un discurso que se deriva de las obras de Freud. Segundo, un discurso más bien torcido, pervertido en las universidades por su influencia política. Ajá. No, no acuso a los políticos de esto, sino más bien acuso la falta de estudio en las mismas universidades sobre las influencias que determinan sus planes de estudio. Ajá. Esto que les aporto de la salud mental como un concepto o como una influencia política es algo que solo yo he podido distinguir, solo yo he podido documentar. Ajá. Y esto enfatizo no como algo que viene necesariamente de políticos mexicanos. Los políticos mexicanos más bien han tenido que soportar esa clase de presiones internacionales. Señalo la OMS, Organización Mundial de la Salud, y por supuesto la ONU, y la influencia de asociaciones estadounidenses sobre la política mexicana. Ajá. Regreso al texto, queridas, queridos. Es un tema amplio, por supuesto, ya lo detallaré. Ajá. Ya seré más específico, tal vez no en este video, sino en otros videos que preparo específicamente sobre el tema. Dice el texto, es preciso que tales traumas sexuales sobrevengan en la temprana infancia del sujeto, la época anterior a la pubertad. Estamos hablando antes de los 10 años. ¿Ah? Y su contenido ha de consistir en una excitación real de los genitales en procesos parecidos o análogos al coito. Aquí, queridas, queridos, eh, voy a hacer uso, digamos, de los historiales clínicos. Ujú. No solo, bueno, no míos. Voy a exponer aquí particularmente el historial clínico del pequeño Hans, un historial clínico de Freud, bueno, de un alumno de Freud. Ajá. No solo este historial clínico, sino encontrarán en la descripción una lista de reproducción con todos los historiales clínicos, todos. Pero, particularmente el del pequeño Hans, que se los dejaré en la descripción, el pequeño Hans tiene, digámoslo así, una experiencia que pienso yo es normal. Pienso yo, ustedes me dirán. El pequeño Hans tiene alrededor de 3 años, alrededor, 3, 4 años. Ujú. Y el pequeño Hans todavía no se baña solito. Ajá. Al pequeño Hans, un niño, lo baña su mamá, pero el pequeño Hans ya habla. Llega un momento en el cual la mamá, al bañar al niño, la mamá tiene que limpiarle sus genitales al niño. Ujú. Y el pequeño dice, ah, se siente rico, tócame más. La mamá dice, ustedes díganme si estuvo bien, si estuvo mal. No, 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 no. ¿Cómo que más?
No le dice estas palabras, pero son palabras que yo puedo, digamos, adaptarlas a mi cultura. No seas cochino. Ajá. No te voy a tocar más. Pero me gusta, le dice Hans. Me gusta que me limpies ahí. No. Las palabras de la mamá de Hans son o fueron. Eso es una porquería. Ajá. Es decir, eso no se hace. Ujú. Estoy yo tratando de contextualizar. Pero díganme, queridas, queridos, son ustedes padres, son ustedes madres. Sabrán decir que hay que no solo bañar a los niños, a las niñas, hasta cierto punto de su vida. El objetivo de toda forma de educación es procurar la autonomía del sujeto humano. Ajá. Ahora, les estoy hablando de un proceso natural, la educación. Hay que enseñarle a las niñas y a los niños, entre otras cosas, su cuerpo es suyo, de ellos. Ajá. Tienen que cuidarlo, tienen que limpiarse, tienen que comer, tienen que ir al baño, tienen que estar bien. Cuidar su salud es cuidar su higiene y al mismo tiempo cuidar su higiene es cuidar su salud. Ajá. Y ahora, una cosa es el cuidado higiénico y otra cosa, como también ocurrió con el pequeño Hans, bueno, mamá no me quiere tocar, pero a mí me gusta tocarme. A mí me gusta, cuando nadie me ve, simplemente tocar. Mm, No nada de pum, 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 no, no, no. Mm, Tocar. Tú- Yo para mí. Ajá. Ya no estamos hablando de un proceso educativo, sino de un proceso de construcción de la identidad corporal. Estamos hablando de masturbación infantil y es una actividad de un sujeto para sí mismo, para sí misma. Ajá. Aquí estamos hablando no tanto de un Sigmund Freud que diga la masturbación infantil es causa de enfermedad mental porque yo lo digo. No, todos y todas, queridas y queridos, aunque no nos guste, tenemos un cuerpo y ese cuerpo es fuente de excitación. Yo mismo lo menciono en mi propio libro, El origen de la ley, como la experiencia sensible. Es lógico. Ajá. La experiencia sensible es verdad. Puede verse, digamos, alterada, favorecida o entorpecida por el cuidado que se tiene sobre un infante, niña, niño, ajá, y al mismo tiempo que nos dan de comer. Sentimos rico en la pancita. Ajá. De repente nos hicimos del baño y nos limpian. Ujú. Al mismo tiempo, yo, siendo un bebé, encuentro que puedo chuparme el dedo. Y a mí eso me tranquiliza. Por ejemplo, ya no estamos hablando de masturbación, pero estamos hablando de diferentes fuentes de estímulo del sujeto para el sujeto. Ajá. El sujeto en relación con su propio cuerpo. Si se fijan, no es una cuestión de pobrecita, pobrecito, sino es una cuestión de, ah, esto es mío y ciertamente puedo yo disfrutar de ciertas actividades que yo me puedo dar a mí mismo y al mismo tiempo puedo yo en mi exploración de mi cuerpo y del mundo encontrar ciertas actividades o ciertas personas que a mí no me gustan. Y no estoy hablando de ninguna clase de abuso, simplemente yo como bebé no quiero comer brócoli, por ejemplo. Ajá. Aquí estoy hablándoles no tanto de esto que está señalando Freud,
que lo señala en un momento muy particular de su evolución como pensador. Estoy hablándoles de algo mucho más extenso que Freud abarcaría en los tres ensayos de teoría sexual, más o menos 10 años después de este texto. Se los dejo los tres ensayos en la descripción. Ajá. Pero en este momento, digámoslo, antes del psicoanálisis oficial, hay eso, una infancia en la cual los genitales tuvieron una excitación real. ¿Cómo y cuándo? No sabemos. Abuso o no abuso de otros, de él mismo, de ella misma, no sabemos. Ajá. Dice el texto. En todos los casos de histeria, por mí analizados, entre ellos dos de histeria masculina, ahí está. La histeria no es nada más femenina y no es una cuestión de mujeres malas, sino no es discriminación, sino también nosotros como hombres. Ajá. He hallado cumplida esta condición específica de la histeria, la pasividad sexual en tiempos presexuales, condición que, a más de disminuir considerablemente la importancia de origen de la disposición hereditaria, es decir, no es una cuestión de que porque sus papás fueron así o porque la familia está mal en general, sino hechos concretos. Sobre la herencia decidimos poco, queridas y queridos, pero sobre el trauma depende de nosotros lo que vamos a hacer con eso. Ajá. Explica, dice Freud, la frecuencia infinitamente mayor de la histeria en el sexo femenino. Ahorita les hablo al respecto, el cual ofrece durante la infancia mayores atractivos a la agresión sexual. Queridas, queridos, hablamos de que la infancia en general es una época de indefensión, al menos considerable, no puedo decir que total. Parte de mis tesis sobre la conformación del Estado es que todos, hombres, mujeres, adultos y niños, somos vulnerables hasta cierto punto. Ajá. Eh, pero claro está, esa, digamos, variabilidad en lo vulnerable que podemos ser también incluye cierta capacidad, digámoslo así, cierto poder en todo el espectro humano. Ahorita explico Freud, pero también señalo, digamos, no solo sus límites teóricos, históricos, sino también, digamos, como una interpretación de el significado del texto. Ajá. Somos niños, tenemos una vulnerabilidad hacia el mundo, pero también dentro de la comunidad que nos ven nacer. Hablo específicamente de la familia. Ajá. Y cuando digo vulnerabilidad, no estoy aquí aprobando la teoría freudiana que está en estos momentos adquiriendo una identidad, sino señalando también pues un fenómeno, pienso yo, bastante natural. Ujú. Los padres, las madres, tienen sus propios traumas. Ajá. Uno de los traumas que yo frecuentemente encuentro en mi clínica es, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo viví. He ahí la marca del trauma en los padres. Ajá. Bueno, ¿y qué vivió? Carencia económica, principalmente. Y fíjense cómo en la carencia económica, al menos en México, podemos decir, no es sexual. Es cuestión de interpretación, queridas, queridos. Es cuestión de definir también qué es eso de sexual. Ajá. Saber cómo afectó específicamente eso que la gente llama carencia económica a esas personas
y encontraremos justo el rastro de la sexualidad. Ajá. Ahora, estoy subrayando esta parte del texto en la cual Freud se separa, digámoslo así, de la función, la utilidad dentro de la comunidad médica de la histeria, de la neurosis. Así estás, así eres, no puedo hacer nada, vete para allá. Ajá. Pero págame ya que estuviste aquí. Ajá. Como de una, digámoslo así, conformación cultural. Ujú. Estamos hablando Viena, 1800, 1880, 1890, tiempo durante el cual el doctor Freud se forma como médico, pero también una conformación histórica y cultural en la cual, digámoslo, no solo se señala a cierta porción de las mujeres como histéricas, neuróticas, negándoles tratamiento, negándoles posibilidades de estudio, negándoles también inserción en la sociedad, sino también un, ¿cómo decirlo? Un cierto menosprecio desde su infancia. Ujú. No puedo decir, hemos evolucionado para bien. Sí y no, queridas, queridos. No se trata de decir somos iguales. No se trata de, digamos, que se condene a uno de los dos sexos como agresor o como, digamos, ¿cómo se le dice? Con una capacidad reducida, sino identificar las necesidades específicas de los dos géneros. Y eso es algo que al día de hoy no ocurre. ¿Por qué? Hemos partido, y no digo esto como psicoanalista, sino como podemos decir como un ciudadano mexicano, sin ser yo político y sin ser yo todavía un practicante del derecho, todavía no he acabado mis estudios en derecho. Ajá. Hemos, como cultura, históricamente favorecido la búsqueda de una identidad, una identidad universal. Y esto no nada más en el derecho mexicano, sino en el derecho internacional, derechos humanos. Ajá. ¿Por qué no subdividir derechos del hombre y de la mujer? ¿Por qué no subdividir derechos del niño y del adulto? Se hace, sí, pero esos impactos no llegan a verse en políticas específicas, en leyes y, claro está, en tratos, no, digamos, tan tendientes a victimizar a la mujer y a señalar al hombre como agresor, por ejemplo, algo que ocurre mucho en la ley mexicana, ajá, al menos en el presente. Y esto, por supuesto, forma parte de unas corrientes ideológicas, filosóficas, políticas, en las cuales se define la actividad institucional de los pueblos. Pero, queridas, queridos, eh, el texto es parte también de un registro histórico, de una posición ética, la del doctor Sigmund Freud. Ética, es decir, hemos sido testigos de este desarrollo de la medicina, del derecho, de la sociedad, pero también en este desarrollo nos es posible notar algo, y algo que corresponde a la esfera de lo subjetivo, de lo personal, no de lo social. Ajá. Aquí estoy hablando parte de esa conformación entre el individuo y la sociedad, entre que yo nací con un cuerpo o con otro, me educaron dependiendo de ese cuerpo, y al mismo tiempo
En esa educación yo adquirí una identidad, a favor o en contra de esos valores. ¿Me explico? No se trata de decir violencia patriarcal y no, queridas, queridos, hombre y mujer no deja de ser una elección. Y por supuesto, no estoy aquí hablando de teoría de género, estoy hablando de el derecho que tiene todo ser humano, un derecho que se funda desde la infancia, a decir, yo, siendo un hombre heterosexual, quiero ser como mi mamá, en esto y en esto y en esto y en esto. Heterosexual, siento atracción hacia las mujeres, pero mi madre me parece un ser humano admirable. Mi padre también. Ajá. Quiero ser como papá en esto, no quiero ser como papá en esto, quiero ser como mamá en esto, no quiero ser como mi mamá en esto. Ujú. Y por supuesto, ahorita yo estoy desmenuzando el texto. El texto es directo. ¿Por qué? Por su propia necesidad, por su propia identidad, justamente. Podríamos decir, estoy psicoanalizando el texto, dándole una perspectiva diferente, aunque sin contradecirlo. Ajá. Vemos en la pantalla la identidad del doctor Freud y una identidad digna. Ajá. Vamos, esto creo que, dado que ya lo leí, mm, lo muestro en pantalla. Traducción estándar, lo mismo que acabamos de leer, perdón, leer, no sé por qué. ¿De dónde vino ese lapsus? Leer, ir, leer e ir. Así lo puedo yo entender mi lapsus, pero dice el texto, regresamos a traducción López Ballesteros. Ajá. Entonces, posible agresión sexual. Ah, y es verdad, a ver dónde está. Esto creo que es importante, queridas, queridos. Lo digo como psicoanalista, lo digo también como ser humano y como hombre. No es tanto considerar a la mujer el sexo débil, sino que yo más bien podría decir para el año 2026, a pesar de las muchas políticas, a pesar de que como sociedad volteamos a ver a la mujer como digamos, una condición humana en necesidad. Es que justamente trato yo como de enfatizar una observación más dignificante que señalar a al sexo femenino como el sexo débil, pero es muy difícil este intento de dignificación cuando justamente gran parte de la política mexicana se sostiene sobre ese sexo débil, reforzando la figura femenina con muchas políticas a favor del sujeto femenino. Ajá. Es decir, eh, mientras sostengamos, por un lado, el mito de el sexo débil, se sostendrá justamente en lo oscuro de esa política las agresiones que puedan venir de mujeres hacia mujeres u hombres, como las mismas agresiones hacia los hombres, ajá, por parte de la población femenina o masculina. Ujú. Aquí justamente, y esto es algo que iremos viendo conforme avancemos en nuestra lectura de Freud, pienso en su aportación mayor, lo inconsciente. Ujú. No solo hablamos de cuerpos, queridas y queridos, hablamos de experiencias específicas, particulares. No es lo mismo ser la hija mayor, hija, mujer, que la hija menor de una familia, con dos, tres, cinco hijos. Ajá. No es lo mismo crecer como mujer en México o en Argentina. No es lo mismo, limitándonos a la Ciudad de México, ser mujer en los barrios o en las residencias. No es.
hablando de la conformación de lo femenino, no es posible la universalidad. No es posible, digámoslo así, la conformación de una sola idea de feminidad, porque no hay una sola. Y ahora, vámonos un poco más al psicoanálisis freudiano. Un hombre heterosexual pudiera tener no solo un complejo femenino, y hablo aquí de esto que más o menos estaba yo tratando de decir cuando señalo el caso de un hombre heterosexual que admira a su madre como modelo a seguir, ajá, sino también hombres pasivos. Y esto, a pesar de que suene totalmente homosexual, es más bien parte del carácter infantil. Digámoslo así, esa pasividad que se extiende mucho en la experiencia femenina o en muchas de las experiencias femeninas, forma parte importante, quizá el núcleo mismo, de la experiencia infantil masculina. Ujú. Queridas, queridos, hablando, digamos, de la estructuración del psicoanálisis como una disciplina que busca aterrizar dentro de, digamos, el estudio de la figura humana, no podemos prescindir de eso que dijo el doctor Freud cuando usó la palabra inconsciente. Ajá. Al momento el texto nos ha explicado simplemente histeria, sexualidad infantil, trauma. Podemos resumirlo hasta ahorita así. Ajá. Esto, el texto lo sugiere, es mucho más frecuente en la mujer. ¿Por qué? Bueno, contexto histórico, ya más o menos lo dije, más o menos. Ajá. Pero también contexto cultural, es decir, no solo allá, en 1896, también 2026. Ajá. ¿Por qué? No es una cuestión ideológica, queridas, queridos, como digamos aquí podemos separarnos muchas colegas argentinas y yo. Ujú. No es una cuestión de que el feminismo tenga que ocultar más esa debilidad. Es una cuestión, digámoslo así, de la conformación o de la forma en la cual estructuramos las relaciones humanas a partir de la diferencia entre los cuerpos. Y aquí el doctor Freud hizo grandes aportes. Ajá. Mm. Les dejo en la descripción otro texto, que ya estamos hablando de un texto más avanzado, pero que también es central en psicoanálisis. Em, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Ajá. Repito, algunas diferencias psíquicas, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Es decir, estamos hablando de dos realidades, masculina y femenina, que a veces conviven en un mismo sujeto humano. Ujú. No, lo he planteado mal, lo he planteado mal. Hablando, digamos, de las fantasías que uno como hombre pueda tener de lo que significa ser mujer. Es muy diferente a lo que viven realmente las mujeres y viceversa. Ajá. Vamos ahorita a continuar, queridas, queridos. A ver dónde me quedé. Aquí están. Contra este resultado se objetará, es decir, podemos oponernos, seguramente que los atentados sexuales cometidos en sujetos infantiles aún impúberes, es decir, niños, son demasiado frecuentes para poder concederles un serio valor etiológico. Digámoslo así, esta objeción, este argumento contrario, tiene un punto. Ujú. Vamos a exponerlo así. Aprovechemos que vivimos en una era de redes sociales donde todo es trauma. Todo. ¿Por qué, queridas y queridos? ¿Por qué si el trauma es tan peligroso?
no todos desarrollamos enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque hay sujetos que se apoyan en su trauma para decir, es que porque estoy traumado, entonces soy alcohólico, o esto, o aquello, ajá, X, Y, Z. ¿Y por qué una parte de la población simplemente hace lo que la otra parte de la población no hace? Aun cuando podemos decir en toda o en el 99.9% de la población hay traumas. ¿Por qué? Ajá, dice el texto. O también que, por tratarse de sujetos cuya sexualidad aún no está desarrollada, no pueden tener tales sucesos efecto alguno. Este punto también es interesante. Supongamos, queridas y queridos, y esto lo digo como profesional tanto de la psicología como experto de atención a víctimas del delito. Un niño, niña o niño, digamos, ya sea porque no tuvo papá o mamá que estuvieran ahí cuidándolo y viéndolo todo momento, pero desarrolla para con sí mismo, únicamente él o ella, solitos, una masturbación sin culpa, una masturbación o actos masturbatorios que para él o para ella no representan ningún conflicto. A partir de su experiencia con sus padres o cuidadores, sabe que no puede hablar con ellos todo. Lo sabe. Ajá. Este niño o niña libres llegan a otra comunidad infantil, una escuela, no sé, un club de deportes, un grupo de juegos. Ajá. X, Y, Z. Y en esta actitud natural, sin miedo, sin culpa, me toco. Los demás niños así como, pero ¿qué estás haciendo? Eso está mal. Pero, ¿por qué está mal? Pregunta el niño o la niña libre. Porque mi papá dice que está mal. Sí, por eso. Bueno, no te preocupes. No se los muestres a ellos. ¡Ah! Mm. Oye, pero mi papá dice que me van a salir pelos en las manos. Ok. A mí no me ha salido nada. Oye, pero es que mi papá me dice que se me va a caer. Pues yo estoy muy bien. Se me van a caer los dedos, se me va a caer la mano, me voy a quedar visco, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Queridas, queridos, lo he dicho en este mismo video, a pesar de que los padres busquen combatir sus propios traumas en la vida de sus hijos, por lo general no se dan cuenta, papá y mamá, que a veces el trauma surge, digámoslo así, por procesos educativos que vienen de ellos, de papá y mamá, no de la escuela. A veces esos vienen por procesos de identificación. Como yo, niño, quiero ser como papá o mamá, yo veo que papá o mamá ven en eso, que puede ser X, Y o Z, puede ser la masturbación, puede ser alguna película, puede ser alguna clase de música, que los papás condenan, que los papás no quieren para ellos, como seres humanos, no me gusta el reggaetón, no me gusta el rock, no me gusta la salsa, no me gusta la música en general, me da miedo la televisión por esto y por esto y por esto, me dan miedo las noticias, como ser humano adulto. Ajá. Y de repente tenemos hijos y los niños, las niñas nos ven y quieren ser como nosotros. Ujú. Entonces, queridas, queridos, como seres humanos adquirimos una identidad y esto es fundamental para aproximarnos al psicoanálisis mismo, no como un camino para la salud mental, repito, eso no existe. En nuestra identidad adquirimos límites.
en nuestra identidad adquirimos sí y no. Y ese sí y no, a veces sin que nosotros lo queramos, lo ven nuestros hijos, nuestras hijas y dicen mío. Ujú. ¿Esto a qué nos lleva, queridas, queridos? Primero, la educación no es un proceso, digámoslo así, lineal. No, 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 es que el niño, la niña está diciendo groserías por tu culpa. No, la educación no es un proceso, digámoslo, que acaba, es un proceso de evolución permanente y es un proceso en el cual todos como seres humanos nos acomodamos. Educación. Por otro lado, además de la educación, que nos va a brindar los fundamentos para sostenernos a nosotros mismos dentro del mundo humano, esa misma educación en la cual iremos nosotros adquiriendo conocimientos y experiencias, también se va a cimentar en un límite que nosotros mismos nos hemos puesto porque quisimos ser como papá o mamá, o tal vez ninguno, o tal vez los dos, no sé. El punto es de que desde niños, niñas, niños, hemos adquirido una coherencia y una coherencia que se rompe por nosotros mismos, justamente al intentar cohesionarse. No es tanto que vaya a llegar algún sujeto libre y nos diga, eso precisamente no es tan malo como te han dicho. No, como en el ejemplo que les estoy poniendo de los niños que viven su cuerpo sin culpa. No necesariamente eso ocurre. Sin embargo, dentro de nuestra propia identidad, por eso no es posible la salud mental. En nuestra propia identidad encontraremos tal vez eventos no reales, eventos fantaseados, eventos que a nosotros nos gustaría o pasar por ahí o evitar. Ansiedad. Ajá. La ansiedad es por definición algo que no ha ocurrido y algo que nunca puede acontecer, incluso. Ajá. ¿Qué digo con esto? Entre otras cosas, primero, la mente no es algo que cohesiona y ya nunca, nunca, nunca tiene que moverse. En primer lugar, la mente no cohesiona porque siente. Ajá. Si llegamos nosotros a cohesionar, a unirnos, es cuando más vulnerables estamos como seres humanos. Por eso, el psicoanálisis ya como práctica, y aquí estoy poniendo el ejemplo con nuestras manos, es hacer una mente flexible, de forma tal, en primer lugar, que pueda hablar de cualquier cosa. En segundo lugar, que pueda afrontar cualquier dinámica que el mundo social, político, económico pueda mostrarle, pueda requerir de él o de ella. Y eso va mucho, pero mucho más allá de cualquier noción de salud mental y de esta palabreja que tanto usan los profesionales en psicología. No es adaptación, es un valor, un nuevo, una nueva virtud de acuerdo a la psicología. Odio esas palabras tan horribles. Hija, la tengo en la punta de la lengua, maldita sea. Resiliencia. El psicoanálisis no busca resiliencia, busca la vida misma. Resiliencia como una forma elegante y al mismo tiempo estúpida de decir adaptación. Por qué estúpida?
porque no es necesaria. Todos somos resilientes y al mismo tiempo nadie lo es. Por eso, queridas, queridos, mi crítica a la salud mental reside en que no hay una meta. Si nos falta autoestima, nos falta resiliencia. Si no nos falta autoestima, nos falta resiliencia. Si tenemos autoestima y resiliencia, nos falta, no sé, otro de estos términos de la salud mental. Focus. Esto que ven en trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Nos falta, digamos, una forma también bonita y al mismo tiempo estúpida de decir capacidad de atención. No me acuerdo. Es que en serio, a cada problema mental que se inventan las cúpulas médicas, ponen un nuevo valor que como comunidad no habían considerado y al mismo tiempo ponen un camino que no necesariamente trae la ciencia, sino programas de superación personal. Y poquito a poquito, la psicología dejó de tener una identidad científica para parecerse más a una secta que no tiene un fin específico. Pero queridas, queridos, vamos a terminar este párrafo, ¿no? Vamos a acabar el capítulo, ¿por qué? Al menos vamos como a la mitad. El comentario, queridas, queridos. Puedo decir mea culpa, pero también he ahí parte de mi trabajo. He ahí parte de esta identidad que me he formado de la mano de la obra del doctor Freud, porque ahorita yo no podría concebir mi vida sin psicoanálisis, de lo cual he tratado de dar cuenta en este video. No se trata de salud mental, todos somos felices, todos somos contentos, felicidad y rayos del sol en todo momento, asertividad, asertividad, ese es otro valor. Ajá. Autoestima, asertividad, resiliencia, bla, 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 para decir, básicamente, me necesitan porque yo les voy a dar este nuevo valor y luego este otro, y luego este otro, y luego este otro. Es una burla esto de la salud mental, pero bendito Dios, el ser humano es libre. Bendito Dios. Vamos a continuar, queridas, queridos. Finalizo este párrafo y concluimos por hoy aquí. Por supuesto, el ser humano. El doctor Freud nunca habló de resiliencia, salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 no. Repito, contra este resultado, es decir, mucha violencia sexual, contra este resultado se objetará seguramente que los atentados sexuales cometidos en sujetos infantiles aún impúberes son demasiado frecuentes para poder concederles un serio valor etiológico. Ya lo expliqué. O también que, por tratarse de sujetos cuya sexualidad aún no está desarrollada, no pueden tener tales sucesos efecto alguno. Por último, se alegará la posibilidad de ser nosotros mismos los que sugerimos al paciente tales recuerdos durante el tratamiento y se nos prevendrá contra una aceptación demasiado crédula de las manifestaciones de estos enfermos, tan dados a fantasear. Repito, esto está fuerte. Nosotros mismos como doctores se lo sugerimos al paciente. Y el paciente dice que sí, porque el paciente fantasea, le gusta fantasear. El paciente o la paciente son unos mentirosos de primera y cuando nosotros proponemos algo, ellos dicen, claro, eso es. ¿Qué podemos decir sobre esto? En primer lugar, es curioso. Me hace pensar esta parte del texto en una parte importante de la relación médico-paciente y una parte que no solo ética, sino también legalmente debemos procurar. Ajá. Les he dicho en este mismo video, trabajé 13 años de atención a víctimas del delito y en esos 13 años atendí casos en los cuales pacientes de terapeutas o de psicólogos reportaban casos de acoso o casos de abuso sexual. Algunos casos incluso más allá del abuso.
Creo que recuerdo un caso donde este terapeuta era parte, digamos, de una red de prostitución. Porque en serio, queridas, queridos, a eso me refiero. Hay un vacío en el argumento social y por lo tanto en la legalidad. No solo hablando, digamos, de la conformación de la práctica terapéutica, que al menos en México es un tema bastante oscuro legalmente. Lo hablo también como estudiante de derecho. También se trata de una cuestión, ¿cómo decirlo? Esto de pacientes dados a fantasear. Es una cuestión que también pone en peligro a la comunidad médica y por supuesto a la comunidad psicológica, de profesionales de la psicología. Ajá. Aquí les comento, al menos de acuerdo a mi experiencia, para bien y para mal es difícil que una demanda en México legal, hablando de derecho penal, proceda. Ujú. ¿Por qué para bien y para mal? Por supuesto, no se trata de justicia social, no se trata de decir en redes, es que me pasó esto con esta persona, porque las redes no son para investigar, queridas, queridos. Las redes tienen otra función. Ajá. En las redes van a encontrar ustedes, digamos, una masa de individuos dispuestos a crucificar a cualquier persona que se les señale. Ajá. De ahí la importancia de los mecanismos estatales. Pueden ser lentos, pero se inician procesos de investigación. Y aquí, por ejemplo, este es un gran vacío en la formación teórica y práctica del psicólogo mexicano. Lo he dicho en este mismo video. No se nos enseña en la universidad a escuchar. Escuchar es más bien una práctica, primero, que yo adquirí gracias al psicoanálisis y segundo, que cualquier ser humano, desde niños, niñas, pueden adquirir siempre y cuando dispongan de esa formación en su comunidad. Ajá. Aquí es urgente que la población mexicana y las autoridades mexicanas, por lo tanto, consideren al psicoanálisis no necesariamente como una rama de la psicología, como al menos se me mostró a mí en mi formación universitaria, sino como una entidad teórico-práctico-metodológica independiente de la misma psicología. Ajá. Pienso yo, al menos, y esto es posiblemente una propuesta inviable, imposible, pero a mi criterio necesaria. Ajá. Si hay, digamos, dentro de la población mexicana, no solo un vacío en cuanto a la educación cívica, en cuanto al lugar y el papel de las instituciones y del Estado en la vida comunitaria, lo digo, digamos, con cierto orgullo y con cierta vergüenza. México se sostiene, no sabemos cómo, pero se sostiene. Eso es lo curioso, ¿no? Hablando de cómo la gente puede vivir entre prejuicios, cómo la gente prefiere buscar culpables, a veces encontrándolos sin que tengan ninguna culpa. Cómo la gente se organiza al respecto de las fantasías. Ajá. Es algo que no solo como mexicanos, sino como seres vivos, queridas, queridos, tenemos que conocer cómo se forma el lazo social, qué límites tienen las leyes, qué límites tiene el Estado, donde quiera que vivamos. Ajá. En esta cuestión, digamos, de la conformación de la relación médico-paciente, se tiene este valor llamado la confidencialidad. Yo como médico no le voy a decir a nadie lo que tú me digas, a menos de que, pum, 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 pum. Ajá. Ahí es donde nosotros, como parte de la sociedad, no solo mexicana, argentina, colombiana, no solo de hablantes en español, tenemos que conocer las actividades profesionales que conforman nuestro panorama social
y también conocer los límites y saber cómo apoyar a nuestros profesionales en las demandas que les van a venir de una sociedad que no va a conocer ninguna otra ley más que su propia voluntad. ¿Me explico? Dice el texto, para irnos encaminando al final, al menos de este video. Y a estas dos últimas objeciones que a veces los pacientes fantasean sobre lo que nosotros les dijimos. Ajá. He de contestar de que para poder emitir algún juicio sobre este oscuro sector es necesario haberse servido alguna vez del único método susceptible de arrojar alguna luz sobre él, esto es, del psicoanálisis, por medio del cual logramos hacer consciente lo inconsciente. Primera mención, al menos en este texto. A ver, dice nota de Freud, 1925, estamos hablando casi 30 años después del texto original. Me estoy inclinando a pensar que los relatos de agresiones sexuales tan frecuentemente inventadas por los histéricos puedan ser fantasías obsesivas de huellas némicas de un trauma infantil. Es decir, les puse el caso de Juanito, del pequeño Hans. Ajá. Mamá, mamá, me gusta. No, eso es cochino. No, no, eso no, eso es puerco. Eso es, no me acuerdo cómo le dijo. Eso es asqueroso. Ajá. Le dice la mamá al niño mientras baña al niño. Ajá. El tiempo pasa. Juanito ya no es un niño, Juanito crece y entonces recuerda, en algún momento, no tengo este recuerdo claro, pero sentí esto y esto y esto y esto. No puedo asegurarlo, pero como que creo que esto pasó. Ya no es el evento original. El evento pasa por una elaboración del propio sujeto, una reinterpretación de sentimientos, de pensamientos fragmentados, divididos, mm, con porciones de verdad. Ajá. Y ese es el punto. Lo he dicho como no es el trauma, sino lo que hacemos de él. Hablando de lo inconsciente, estamos hablando, digámoslo así, lo que el psicoanálisis propone por mente, algo siempre vivo, algo que no termina de cohesionar, porque al momento de cohesionar es cuando más fácil se quiebra, ajá, sino que también es algo que constantemente nos fuerza a la reinterpretación de nuestro propio pasado. Ujú. Voy a mencionarlo así. También lo podemos entender como nuestra propia sexualidad infantil. Ajá. Algo entre lo que vivimos y recordamos, pero que a veces genera ansiedad, a veces nos facilita la adaptación a condiciones sociales, a veces se traduce en sueños hermosos o sueños feos que nos quitan la capacidad de dormir por una noche. Ajá. Síntomas, queridas, queridos, para el año 2026. Ajá. No es que la neurosis haya desaparecido de la vida real, desapareció de los manuales clínicos. Ujú. Dice el texto. Las dos primeras quedarán contestadas en lo esencial con la observación de que no son los sucesos mismos los que actúan traumáticamente, sino su recuerdo. Emergente o que nace, un recuerdo que nace cuando el individuo ha llegado ya a la madurez sexual. Y a veces han llegado siendo padres o madres, queridas, queridos. Esto es importante y esto trata, digamos, los tres ensayos de teoría sexual. Hablamos de madurez sexual no porque se nos dio un título y a partir de este título ya soy maduro sexualmente. Eso no ocurre en ninguna cultura. Madurez sexual es cuando ya tuvieron hijos, aunque tengan 12 años. Ajá. Queridas, queridos, parece que estoy diciendo cosas
tontas, pero la ONU, la OMS, está preocupada porque muchas culturas, muchas, no pueden detener el matrimonio infantil. El problema, queridos políticos de la ONU, políticos y científicos de la Organización Mundial de la Salud, es que nosotros podemos ver cuerpos de niños, pero culturalmente o socialmente, esas personas son maduras. No lo digo yo, porque ciertamente soy un hombre divorciado, yo no apoyo el matrimonio infantil, pero mi abuela tuvo a mi padre a los 15 años. No puedo decir que estuvo bien, que estuvo mal, simplemente pasó. Y mientras yo les hablo, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, una niña o un niño de entre 8 y 13 años, pongámoslo, se está casando. No digo que lo están abusando, no lo digo que lo están obligando, sino que dentro de su comunidad, eso no solo está bien visto, sino forma parte de lo que es. Mi punto, la infancia también es una figura cultural y por lo tanto no concreta. Lo puedo decir con palabras de Lacan. Lacan dijo, la mujer no existe, la infancia no existe. Obviamente existe, pero como no una figura legal, sino como un fenómeno cultural en el cual no nos ponemos de acuerdo como humanidad. Ajá. Entonces, otra lección que deriva a partir de lo leído y a partir de mi experiencia en psicoanálisis, la misma figura humana no es concreta, es abstracta. O bien el sujeto humano, y esto no lo digo yo, esto me acuerdo mucho de mi formación como psicoanalista, el sujeto humano es evanescente, es decir, no aterriza. El sujeto humano, no solo la infancia, no solo la mujer, también el sujeto humano. Queridas, queridos, nos quedamos, ¿cómo se dice? Traducción Luis López Ballesteros, página 469, 469, y se los voy a poner en pantalla, aquí. Página 179 de la Standard Edition, 179. Volumen 3 de Luis López Valle, digo, de Amorroto Editores. Ajá. Vamos a comenzar aquí, mis 13 casos de histeria, en las dos traducciones en el próximo video. Ujú. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos vemos miércoles de Michel Onfray. Bye.